Hey, ¿qué tal mi casi tocaya? Bienvenida a Armadillo. Hola, hola, hola. Casi te calla. Ya llevamos como 10 minutos platicando antes de y tuve que interrumpir todo porque ya andabas con todo, predicando tu evangelio del minimalismo. No, no, no. Ay, no, ¿cómo crees? No digas eso. Va a arder esto. Él No, lo no, no. dijo, yo no. Él lo dijo. No, no es Pero, cierto. pero no, te conocí en Clubhouse. Este Así es. fue una de las... te conocí a ti, conocí a Ana, que quiero tener pronto aquí en Armadillo. Estoy terminando su Sí, libro wow. pronto Sí. y quiero que venga a promocionarlo. Y me encantó de lo que estaban hablando. Fui y los estoqueé de volada a Instagram. Y luego me di cuenta, tiene un podcast muy bueno. Y sí, todo tu rollo es de minimalismo, pero antes de entrar a eso, me encantaría Ujú. pues que todo el mundo te conociera y conocieran un poco más de ti. ¿Podrías contarnos dónde estás y tu familia y todo lo que me estabas contando antes de poner Antes a de la grabar? interrumpida, de la interrupción, perdón. Bueno, que de verdad, Jessy, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran honor para mí. Me honra tu invitación, de verdad. Mucho tiempo siguiéndote, mucho tiempo escuchándote. Y qué padre, de verdad, wow. Y pues bueno, yo soy Hansel, vivo en Hermosillo, Sonora, soy esposa de Moisés Natera, tengo dos hijos, Oliver y Marién. Um, y bueno, eh, ¿qué más? Me encanta, me apasiona enseñar, soy licenciada en educación. Bueno, soy multiapasionada, me apasionan muchísimas cosas y trato de en mis redes sociales poder compartirles acerca de un estilo de vida más ligero, más simple, minimalista, si tú le quieres llamar. Y yo le nombro viviendo ligero, aprender a vivir más ligero, ¿no? Y pues bueno, tengo desde que nací, era lo último que estaba platicándote, desde que nací hasta los 19 años, estuve en una iglesia muy conservadora, bautista, y ahorita ya estoy en otro tipo de iglesia, me casé con una persona completamente distinta a lo que yo creía y a lo que yo pensaba, pero pues estamos sirviendo aquí en Hermosillo, tu casa, y pues bueno, dale. Están en Esta Adulam soy yo. con el famoso, increíble Gama Así es. y todo el equipo por allá, cuánto los amamos. Pero sí, cuéntame esto porque sí me fascina que literal vas a tu Instagram y sea que estás predicando minimalismo o no, es lo que más te fascina, obviamente. Es lo que más estás empujando. Esta idea de vivir ligero, ¿de dónde nació? ¿Qué fue como que el parteaguas donde dijiste, oh, wow, esto, vivir de esta manera me funciona y no nomás me funciona tanto que se lo quiero compartir a todo el mundo? Am, eh, pues bueno, todo comenzó hace casi ya 5 años, y fue un momento de inflexión, que eso, estuve platicando de eso hace una semana en mis historias. Les estaba contando que el punto de inflexión que hizo reflexionar acerca de qué tanto teníamos y por qué teníamos lo que teníamos fue cuando nos cambiamos de casa. Hace 6 años vendimos nuestra casa, eh, y quisimos comprar una nueva. Pero la cuestión fue que durante ese tiempo la casa pues no estaba terminada, etcétera, etcétera. Y tuvimos que toda la mudanza dejarla en un espacio temporal. Rentamos una casa y Ujú. durante ese año y medio que no supimos cuándo nos iban a entregar la casa nueva, etcétera, toda la mudanza se quedó en un cuarto. O sea, Ok, literal. yeah. Y dijimos, bueno, pues en cualquier momento nos pueden llamar y nos pueden decir, ya está su casa nueva, como para qué vamos a abrir tanta caja que nos trajimos, se va a quedar en este cuarto. Pues bueno, la historia es de que duró ese cuarto lleno de cosas, o sea, literal, muchísimas cosas, y les enseñé una foto en las historias, muchas, muchas cosas, un año y casi 6 meses sin saber qué era lo que tenía, aunque tenían
estaba bien organizado, pero ni me acordaba ni por qué las necesitaba, ni qué. Llevo un año y casi 6 meses ahí encerrado. Y nosotros viviendo súper a gusto, muy felices con las cosas bien simples, sencillas, prácticas del día al día. No había necesidad de sacar más vasos porque teníamos los vasos que más que únicamente necesitábamos, ¿no? Entonces, al momento que nos entregaron la casa nueva, nosotros decimos, a ver, tiempo, ¿por qué me voy a llevar a mi casa nueva cosas que durante un año y medio ni siquiera supe que tenía, ni siquiera entendía para qué las tenía, o sea, no las necesité? Entonces, fue así como que, oye, ¿por qué nos vamos a llevar? No tiene sentido llevárnoslas porque ya lo que tenemos ahorita que vivimos súper a gusto, la rutina de la familia fue completamente simple, sencilla, o sea, de verdad vivimos muy a gusto con muy pocas cosas, ¿no? Entonces ese fue el momento de inflexión de decir, tenemos muchas cosas, no las necesitamos. También en aquel entonces salió el libro de Marie Kondo, que Marie Kondo no es minimalista, pero me lo regaló una amiga y como que dice, wow, bueno, pues oye, como que estamos en ese mismo rollo. De Marie Kondo salió como que más lo de de minimalismo. En el 2000 fue cuando el minimalismo se empezó a hacer como mainstream y todo el mundo hablaba de minimalismo y de minimalismo. Entonces, una cosa me llevó a la otra, pero yo no me adjudiqué el nombre de que soy minimalista. Pero fui muy intencional junto con mi esposo, fuimos muy intencionales junto con mi esposo de dejar solo en nuestra casa lo que era importante, lo que era necesario, nada más. No había necesidad. Y lo hicimos con las razones de simplicidad, de practicidad. Entonces, fue que hasta finales de este año, que fue 2016, fue un momento muy complicado para mí porque empecé a sufrir principios de burnout. Y había ciertas conexiones que hice ciertas conexiones con lo que estaba viviendo, con las cosas como la acumulación innecesaria de cosas, como la acumulación innecesaria de cosas autoimpuestas, objetivos autoimpuestos y trabajo autoimpuesto, Yeah, wow. acumulación total en mi ser, de mi perfeccionismo, de mi falta de contentamiento, que me iban llevando hacia el punto que sufrí burnout. Entonces, fue ahí como que el momento de inflexión de las cosas, como el momento de inflexión en mi espíritu. Entonces, no fue un momento de que, ay, bueno, pues ya soy minimalista. No, es de que poco a poco dije, bueno, oye, esta cuestión del minimalismo pues te ayuda y pone en perspectiva las cosas, como también te pone en perspectiva pues la manera en la que organizas tu tiempo, la manera en la que adoptas ciertas filosofías de lo que estás escuchando del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fue ahí que intencionalmente empecé a buscar más acerca del minimalismo y encontré en aquel entonces el libro de Becoming Minimalist de Joshua Becker, que es un libro que te recomiendo mucho y por aquellos de que quieran empezar en todo este rollo. Joshua Becker es un pastor, ex pastor, y que es el primer libro, hasta ahorita es el primer libro que habla acerca, muy, muy poquito, que habla acerca de una perspectiva de las cosas con un aspecto un poco de espiritualidad. Entonces, me gustó mucho, hizo muchos clics y durante toda mi vida he sido cristiana, hija de pastores. Siempre hemos estado en el ministerio y cuando empecé a investigar más de eso, cuando leí ese libro, he leído otros, me empecé a ver, sí, el minimalismo dice algunas cosas, pero esto no es nuevo. Esto de no afanarse por las cosas materiales, no amarlas tanto. A ver, esto no es nada nuevo, esto ya lo dijo Jesús. Y fue mucho más fácil para mí empezar a entender y hacer las conexiones de lo que yo ya he sabido durante
toda mi vida, básicamente. Entonces fue ahí que me apasioné mucho más, empecé a tratar de encontrar la perspectiva que tiene, la perspectiva que un cristiano debe tener sobre las cosas. Entonces, poco a poco empecé a llamarme, por así decirlo, porque no tenía otro nombre con el que me pudieran identificar, como pues sí, vivo más minimalista, vivo más simplificada mi vida, menos cosas, sin tanto interés en perseguir, el tener una casa nueva, en tener eso, porque también hasta cierto punto nosotros nos enfocábamos, en aquel entonces teníamos una perspectiva de tener y seguir trabajando, chambeándole duro, dale para pues mejorar y mejorar, ¿no? Entonces, pues todo se fue dando y todo empezó a ir cayendo bajo la perspectiva y la pregunta y la intención de examinar nuestro corazón de qué dice Dios acerca de las posesiones. ¿Cómo es que tengo que abrazarlas, no abrazarlas? ¿Cómo es? ¿Qué es prosperidad? O sea, ¿qué dice Dios acerca de las cosas materiales? ¿Y cómo es que debo yo de relacionarme con ellas? Entonces, pues así empezó. ¿Cómo la ves? Hubo varias cosas que me gustaría que si pudieras desempacar un poco más, pero creo que las dos que veo que están ligadas sería cuando hablas acerca del burnout y también esto de las metas autoimpuestas. Se me hizo muy interesante. ¿Qué tipo de metas autoimpuestas estabas luchando y te diste cuenta, sabes que esto me está quemando, me está agotando, me está dejando en vacío? ¿Cuáles fueron esas cosas para ti? En aquel entonces estaba súper metida en el ministerio. Acaba de tener estaba recién nacida mi hija. Me estaba cambiando de casa. Estaba estudiando, creo que la tercer certificación como health coach, porque soy licenciada en educación y he ejercido durante mucho tiempo, pero también, como te dije, soy multiapasionada, me apasionó la salud. Entonces, me convertí en health coach. Hice certificaciones y no es que no haya sido suficiente, ¿no? ¿Es como pero algún tipo de nutrióloga? Es como asesora en salud, de estilo de vida, saludable, etcétera, etcétera. Entonces, no me pareció suficiente en aquel entonces ser nada más health coach, entonces yo quería ser health coach de salud intestinal y bueno, me empecé a enfocar en eso, aprender, etcétera. Y bueno, dije yo, no, es que yo también quiero ser health coach en salud intestinal, pero también quiero ser de la dieta paleo y luego de la dieta primal y luego de etcétera, etcétera. Más, o sea, y era así como que, a ver, pero ¿cuándo vamos a aterrizar todo esto? Pues era así como que una discusión en aquel entonces, a ver, sí, tú quieres aprender y seguir aprendiendo y más, no, es de que no es suficiente, más, yo tenía que hacer esto y luego, no, bueno, pues nos vamos a meter en este negocio para tener más ingresos y no sé qué. En aquel entonces tuve que le enseñé una lista a mis amigas y literal, mi mente estaba dividida en casi 20 cosas a la vez. O sea, era mi certificación porque es en inglés, estaba aprendiendo cosas de salud, cosas técnicas en inglés. Estaba embarazada, recién nacida, Marien. O sea, estuve embarazada, luego recién nacida, me estaba cambiando. Estábamos sirviendo en la iglesia. Pues Oliver estaba en la escuela, mi esposo. O sea, era así como y nadie me dijo que tenía que hacer eso. Yo lo quise hacer. En aquel entonces puedo decir, bueno, ya viendo en introspección, en aquel tiempo puedo entender que había mucha falta de contentamiento en mi corazón y algunas cosas y detalles que yo tenía que trabajar en mi vida espiritual. Y creo que, porque nadie me dijo que lo hiciera. Simplemente yo lo autoimpuse, o sea, yo me puse ese objetivo y esas metas, ¿no? ¿Y cuánto de eso sería algo que dices, me lo autoimpuse porque vivimos en la era donde tenemos que aparentar cierto éxito en redes sociales o con nuestros amigos? Más que nada redes sociales, ves tantas, no sé, trabajé con jóvenes por 8 años y veía estas ondas donde
de la nada una de las jóvenes estaba desesperada por casarse y luego te dabas cuenta, la razón es porque sus 2 otras amigas ya se casaron. Y luego se autoponía a esta meta o esta carga que yo tengo que hacerlo también porque mis amigos ya están avanzando. Y creo que es un miedo, no nomás con amigos ahora, es con totalmente extraños, ¿no? Así es. Que estamos comparándonos día tras día con gente que ni conocemos, ni, no sé, y vemos todos sus highlights, sus buenos momentos, y como que sentimos que nos están pasando a un lado de nosotros corriendo, ¿no? O sea, he sentido esto varias veces en mi vida. No sé si eso fue un poco la raíz en... Como te había comentado, creo que era una profunda insatisfacción y un profundo falta de contentamiento por no haber entendido la temporada en la que estaba viviendo. Mi temporada era de esperar. Mi temporada era de haber sido agradecida con la oportunidad que se me había dado y hasta cierto punto privilegio de estudiar una segunda carrera sin tener la obligación de estar trabajando. Mi esposo lo estaba haciendo por mí. Y yo estaba dedicada a Oliver. Oliver tenía 4 años casi. Estaba embarazada de mi, bueno, gracias a Dios, me había permitido acabar casi el embarazo. Habíamos perdido un bebé antes, entonces yo estaba disfrutando absolutamente todo de eso. Yo necesitaba enseñarle ni decirle a la gente que yo podía ser la mejor health coach de ese momento en cuanto a salud intestinal, porque nadie más lo estaba haciendo en Hermosillo. O sea, no había ninguna necesidad. Entonces, la pregunta fue que si qué tanto de eso había sido autoimpuesto. Pues básicamente, después de haber tenido la certificación de health coach, todo lo demás fue autoimpuesto porque debía haber esperado. Debía haber sido más sabia y ser buena administradora de mi temporada. Y es por eso que uno de los pilares para aprender a vivir ligero es el contentamiento. Muchas de las cosas, y lo voy a conectar en lo siguiente, muchas de las cosas en diferentes niveles de nuestra vida están motivadas por una falta de contentamiento. Las compras, lo voy a aplicar en minimalismo, viviendo ligero, espiritualidad y todo eso, en organización del tiempo, etc. Las compras que nosotros hacemos a veces son o los patrones de compra que tenemos pueden estar motivadas por una insatisfacción y falta de contentamiento con lo que ya tenemos. ¿Okay? En mi caso, en la productividad, hay una insatisfacción de decir, no, pues es que no me basta con ser health coach, me basta con ser la mejor health coach en etcétera. ¿Me explico? Y pues no me basta con ser mamá, me basta ser mamá y aparte mantener el ritmo de soy mamá, pero también me dedico a lo demás. No sé si me explique. Y la raíz de todo, si tú escarbas más, el primer episodio de Viviendo Ligero es orgullo. La raíz de nuestra falta de contentamiento muchas veces es el orgullo, la autosuficiencia. De yo quiero, no necesito nada más, esto no es suficiente. Es más, Dios, te equivocaste. Casi. Y hablando en cuanto al consumismo, nuestros patrones de conducta, nuestros patrones de compra, debemos de entender, y eso ya lo he hablado en mis redes sociales y en otros lives, en otras invitaciones, debemos de entender que estamos en una cosmovisión que nos dice y aprovecha nuestra insatisfacción para decirnos qué comprar, porque entonces vas a lograr lo que tanto anhelas si tienes esto. Tú mencionaste ahorita, pues la comparación ya en las redes sociales, o sea, ya es bien intensa. Claro, por supuesto, porque tú estás envidiando, deseando, anhelando la proyección que ves en esa persona. Y esa persona, obviamente en redes sociales, es, tengo esto,
hice esto, tengo lo otro, otra vez, duro y dale con tu corazón y con tu falta de contentamiento. Entonces, pues, ¿qué te puedes decir? O sea, realmente, sí fue, yo creo ya en introspección, sí creo que fue una falta de contentamiento con la temporada en la que estaba viviendo. Y decir, Dios, gracias porque estoy disfrutando de un embarazo después de haber perdido uno. Estoy disfrutando de, wow, tengo el grandísimo privilegio y bendición de haber podido estudiar en Estados Unidos, o sea, en una de las mejores escuelas de ese momento de health coach. ¿Qué me hace falta? ¿Qué más te hace falta, Hansel, no? Yeah. Entonces, creo que mi vida ha sido algo muy constante en mi falta de contentamiento. Si escuchaste mi podcast, puedes ver mi falta de contentamiento incluso en mi vestido. Yo nací con un problema en mis rodillas que pues durante la mayor parte de mi infancia hasta la preparatoria, pues estaba como que chueca, pues, ¿no? Y para mí era una constante insatisfacción con Dios, decir, ¿por qué me hiciste así? O sea, casi con qué derecho pues me has creado de esa manera, ¿no? Entonces, mi corazón tiende al descontento y es una carga muy difícil de llevar. Lleva a mi corazón a la acumulación, lleva a mi mente a la acumulación, lleva a tomar decisiones basadas en el descontento que se reflejan en mi fe, se reflejan en mi mayordomía y se reflejan en mi falta de generosidad. Porque no puedo ser generosa si yo estoy toda amargada ni viendo lo que yo tengo, ¿no? Entonces, por eso cuando traté de agarrar todas estas, unificar todos estos aprendizajes que a lo largo de estos años Dios ha ido mostrando en mi corazón, de verdad, en mi corazón, los pilares para aprender a vivir ligero son cosas directamente que Dios ha trabajado en mi vida. El primer pilar es contentamiento, el segundo pilar es fe, el tercer pilar es mayordomía y el último pilar es generosidad. Entonces, por cada una de estas partes, cada uno de estos pilares, Dios ha tenido que trabajar. Y dices tú, bueno, pues, ¿qué tiene que ver esto con minimalismo, Hansel? ¿De qué manera? O sea, ¿cómo se cruzan estas cosas? Pues, que el minimalismo, como corriente, ya ahorita es una corriente creativa, es una corriente artística, es una corriente filosófica, hasta cierto punto es una corriente que se ha utilizado mucho. ¿Para qué? Para analizarte y hacerte el cuestionamiento de qué lugar ocupan las cosas, pero también se puede extrapolar a tus emociones, a tu mente, a tu productividad, a tus finanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver? Pues bueno, aprendí que si el minimalismo estaba diciendo que debemos de encontrar agradecimiento en las cosas pequeñas de la vida y yo me estaba autoimponiendo un chorro de cosas, yo quería un nombre, vaya, por así decirlo. Yo quería, es que ser más. No, el aprendizaje, no, sí, la Hansel sabe y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues me estaba perdiendo la oportunidad de ver a mis hijos crecer en contemplación. O sea, pues sí, lo estoy viendo crecer todos los días, pues. Pero no con la intención de mi corazón en contemplar y al mismo tiempo agradecer la temporada que estaba viviendo, ¿no? Entonces, así, muchas cosas. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Ya. Y entonces te doy un poco de por qué quería hablar de esto. Mi madre biológica, que todavía tengo cierto contacto con ella. La última vez que la visité fue en 2015. No tenemos la relación más cercana, pero cuando fui, fue la primera vez que fui como adulto. Ya hombre, ya casado, ya pagando la renta, ¿no? Y fue como que la primera vez que fui con los ojos abiertos a ver a mi madre biológica. Y cuando llegué me di cuenta de que era una acumuladora. Y bastante fuerte. Tienen una granja de perros, entonces de eso
o sea, a eso se dedica a criar perros y los vende. Perros muy bonitos, pero pues tiene como, no sé, creo que en un punto tuvo 60 perros en su casa. Wow. Yeah. Ay, no puedo entender la dinámica de Yeah. tener 60 perros. Entonces, digamos, ok, pues a esto se dedica, entonces, ok, este es su trabajo, pero Ujú. sí había una cantidad, no había 60 cuando yo fui, pero había muchos perros. Ujú. Y preciosos, ¿no? Pero lo que sí me preocupó era su vida, um, pues la basura acumulada en todos lados, periódicos de, o sea, de cada día De los años. iba guardando y por años. Y o sea, pude ver físicamente lo que yo sabía que estaba cargando emocionalmente. Ujú. O sea, Sí, literal se reflejaba, porque esas cosas no se quedan dentro de nosotros, ¿no? O sea, así. terminan reflejándose en nuestro alrededor, en nuestro cuerpo, o sea, lo que vas cargando emocionalmente. Entonces, Ujú. me gustaría, si pudieras como, ok, si estuviera mi mamá biológica enfrente de ti, ¿qué es lo que le dirías? Por otro lado, tengo una segunda pregunta para ahí nomás dejarte hablar y me encanta todo lo que estás diciendo. Ah, la segunda es, siento que a veces estos trends, llamemos Ujú. minimalismo, es algún tipo de moda, ¿no? O sea, puedes ir a Ujú. YouTube, pones minimalismo, te va a En este salir. momento es mainstream. Ya, yeah. Y tienes Netflix haciendo documentales de eso. O sea, Ujú. está en diferentes lugares y es una moda, ¿no? Ujú. Ah, una de mis preocupaciones con modas como minimalismo, veganismo o Ismos. ismos, ¿no? Estas diferentes tendencias que yo no tengo ningún problema con que alguien se conecte con y que eso forme parte de su identidad, ¿no? O sea, todos Ujú. estamos buscando nichos donde Sí. cabemos y decimos, me gusta esto y lo apropio. Pero he visto también que estas disciplinas pueden llevar a libertad o Ujú. al mismo tiempo si A no tienes esclavitud. cuidado, pueden ser esclavitud. Entonces me Sí. gustaría que hablaras de esas dos cosas. Una, ¿qué le dirías a una A su persona mamá. que a lo mejor hoy abre los ojos y dice, uy, ¿por qué estoy guardando la ropa de bebé de mi hijo de 15 años? O sea, ¿qué Ujú. estoy haciendo aquí? La otra, ¿cómo manejas esta vida sin que se vuelva tu amo? Tu Dios. Bueno, la segunda pregunta me la recuerdas. Ok, Primero me voy a enfocar va. en la que me dijiste y creo que Ujú, es de tiempo que he trabajado en redes sociales acerca de eso. No podemos dejar un lado, no podemos dividir, estar hablando de las cosas sin hablar del desapego a las cosas materiales. Y estuve compartiendo también acerca de por qué nos apegamos a las cosas, por ujú, qué las guardamos, por qué eh, nos volvemos avariciosos. ¿Por qué? Porque y una de las cosas que estuve eh, meditando al respecto es de que mucho de nuestra acumulación, mucho de nuestra falta de soltar eh, las cosas es porque, bueno, no es, siempre tengo que recalcar algo. Todo tiene que ver con el corazón ujú, y la posición de nuestro corazón con respecto a las cosas. Y creo que el corazón en una persona que tiene un apego muy profundo a las cosas materiales, que le es difícil eh, soltar y dar pie al desapego, es porque hay temor. ujú, Temor a olvidar, temor a ser desprovisto, temor a no tener, temor a una nueva temporada, and you name it. El temor. ujú, Y bueno, si tú me preguntas qué le pudiera decir a una persona que le es muy difícil soltar, es, entiendo, entiendo que tienes temor, ujú, es válido, pero aquí entonces nuestro corazón debe entender que um, Jesús es suficiente. Y es muy difícil para una persona que es más complicado, voy a decirlo así, es más complicado para una persona
que no tiene una esperanza más allá de la cosa que está guardando, es muy difícil y complicado poder decir, ok, aunque ya no la tenga, no voy a estar solo, aunque yo no la tenga, voy a recordar, aunque yo no la tenga, ya pasó, puedo confiar. ¿Me explico? Entonces, creo que por eso el segundo pilar de aprender a vivir ligero es la fe. Para una persona que está batallando con el desapego, tal vez no ha pasado por un proceso en el que su fe pueda crecer a tal grado de decir, si lo pierdo, no importa, tengo a Jesús. Si lo pierdo, no hay problema. Tal vez pueda sufrir, tal vez pueda batallar un tiempo, pero tú eres suficiente. Lo voy a poner así, ¿realmente viste la serie de Hoarders? Yeah, ¿Has visto sí, algunos sí he episodios? visto. ¿Cuál crees tú que sea la constante en cada uno de ellos? Que han perdido a alguien o algo muy Es importante. temor, Ujú, temor, temor, temor. ujú, Nosotros, yo sé que te escucha mucha gente, pero no puedo desapegarme en cuanto a esta perspectiva. Yo como cristiana, yo no puedo o no voy a tener la facilidad de desapego a las ujú, cosas si yo no sé y yo no conozco al que me dice, no te preocupes, ujú. suéltalo, yo estoy aquí. Y ese versículo que dice, sea su conducir sin avaricia, porque escrito está, nunca te abandonaré, jamás, se me olvidó, jamás te abandonaré. Está en Hebreos 16, no recuerdo bien. La esperanza que nosotros tenemos cuando ya las posesiones, cuando ya no hay absolutamente nada más, es Jesús. Es mi esperanza. Que si yo pierdo mi salud, que si yo pierdo mis posesiones, que si yo pierdo absolutamente todo, Jesús debe ser suficiente. Jesús es suficiente y Jesús es mi esperanza. Imagínate una persona que no tiene esa esperanza. Es completamente racional y lógico que va a tener un apego impresionante a las cosas. Y es por eso que su afán de conseguir más, ¿por qué? Porque su fe y su confianza está en lo que tiene, en las cosas, ¿ok? Y su esperanza está en ello. Por eso es tan importante entender y comprender que debemos examinar nuestro corazón. ¿Y qué tal si pierdo todo? ¿Y qué tal si ya no tengo nada? Y evaluar nuestra fe y decir, bueno, tengo que aprender a conocer más a Dios. A ver, ¿quién es el que me está diciendo, no te preocupes, yo siempre voy a estar contigo, no te preocupes, no te voy a desamparar, no te preocupes, la vida del hombre no consiste en los bienes que posees, o sea, no te preocupes. Yo no puedo confiar en Dios si no le conozco todavía. Yo no puedo confiar en sus promesas si aún yo no lo he conocido. Entonces es completamente lógico que una persona que está pasando por un proceso de desapego tiene que enfrentarse a la realidad de perderlo todo. Ujú. Y su confianza, ponerla en Dios, que es Yeah. suficiente. Al final, Jessie, nadie va a estar en tu funeral diciendo, no, wow, es que los zapatos que tenía estaban de lujo. No, no, es que si el micrófono que usaba en el podcast era una wow, qué cosa. Yeah. ¿Me explico? Ujú. Al final no. ¿Y qué es lo que nos dice el mundo? No, ten más, Yeah. acumula más, ¿no? Como, Entonces, sí, Faraón tiene pesadillas de escasez. Aún así siendo el es. hombre con más recursos del planeta, tiene sueños, pesadillas de Ujú, escasez, donde le hace falta. así Entonces es. empieza a construir estas, o sea, almacenes y todo eso. Y ya, termina viniendo Y una es, hambruna, pero ajá. tiene pesadillas de escasez. Y Y es luego ahí donde, ya, Dios termina llevando a Israel a la escasez, donde Él así es. termina proveyendo todo lo que necesitan y no los deja acumular para el próximo día. Y en una constante, ¿no? Ujú, Por un lado, qué padre que mencionaste ese ejemplo. La motivación entonces de Faraón, ¿qué era?
como voy a perder todo, entonces voy a hacer más, voy a enfocarme en más, más. ¿Por qué? Porque no quiero estar en ese lugar, no quiero estar... su corazón, motivado por el temor, hizo que tomara decisiones en muchos niveles. Nuestro corazón, motivado por el temor, nos puede guiar a acumular, a deudas innecesarias, acumulación innecesaria eh, de cuestiones autoimpuestas, como en mi caso, ¿no? O sea, autoimponerme metas que no eran necesarias, basadas en el temor. El temor es una motivación muy grande, de verdad, muy, muy grande, y el temor sirve para cosas, ¿no? Y creo que ahí está, y no es que no debamos sentirlo, pero no debe de motivarnos a tomar decisiones en nuestra vida, ¿no? Creo que tienes un episodio al respecto. Pero esto por una parte, ¿no? La otra parte que tú mencionaste, me parece súper curiosa, es de que el pueblo de Israel fue guiado a no tener absolutamente nada, a depender completamente de Dios. Y podemos ver la provisión perfecta, clara, Diaria. extraordinaria, diaria de Dios para ellos. ¿Y cuál era su corazón? Descontento. Oye, no, ay, o sea, ni al caso este maná, ay, ni al caso tu nube, hubiéramos estado mejor allá. Descontento. Lleva descontento, falta de fe, falta de administración y falta de generosidad. Me lleva a tomar caminos muy, muy complicados, caminos pues muy pesados en nuestra vida. Entonces, eso le diría a esa persona, realmente es una persona que necesita del amor de Dios, que necesita de la esperanza que solo se encuentra en Jesús. Entonces, ahora como cristianos, ya vamos a suponer, no, pues quejánselo, o sea, si yo creo en Jesús, yo estoy constante, yo estoy yendo a la iglesia, o sea, leo mi Biblia, pero sabes que, ay, o sea, como que no puedo dejar ir mis guarachitos y mis 15 pares de tenis y etcétera, ¿no? Hay que entender que aunque somos cristianos y amamos a Dios y todo, pues nuestro corazón tiende a ser dioses. Y con eso contesto la segunda pregunta, que sí me acordé, es de cómo es que estos ismos no se pueden convertir en Dios, en un Dios y mi meta autoimpuesta de ser minimalista, y hasta que consiga vivir con una sola silla, entonces ya voy a ser feliz y entonces ya me puedes llamar minimalista. No, pues es que no es el punto. Y por esa razón, en mis redes sociales yo los invito no a ser minimalistas, a utilizar el minimalismo y los principios del minimalismo como una forma práctica que te va a ayudar a aprender a vivir pues más simple tu vida, sin tantas cosas, que más enfocada a la productividad, enfocada al conocimiento de las buenas finanzas, etcétera, etcétera, de ser más consciente de lo que compras, etcétera. Pero todos pueden aprender a vivir ligero en Dios. Entonces, es completamente distinto. Si te fijas, el minimalismo sí está así como que no, pues aprende a vivir agradecido por las cosas. Y Jesús te dice, independientemente de lo que estés viviendo, sé agradecido, ¿ok? Y bueno, por otro lado dice, no, pues es que el minimalismo dice, no, pues es que debes de ser buen administrador de tus finanzas, fíjate, no gastes en lo que no necesitas. Y yo, pues bueno, pues ya Jesús también lo dijo, ¿no? O sea, si te fijas, independientemente, Jessie, independientemente de que sea una moda, la palabra de Dios nunca pasa. Eso ya se dijo. Y por eso, aprendiendo a vivir ligero, viviendo ligero, sale del versículo de Mateo 11, del 28 al 30, que es, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Jesús ya ha dado una directriz bastante clara donde puedes ejercer obviamente ciertas posturas y todo al respecto de las finanzas, al respecto de tu estilo de vida, etcétera. Pero eso ya da una directriz para cómo vivir con las posesiones y cómo debe ser nuestra perspectiva delante de todas estas cosas, ¿ok? Realmente es por eso que yo no invito a, oye, tienes que ser minimalista. Mejor aprende a vivir ligero en Dios. ¿Ok? Aprende a desarrollar el contentamiento, aprende a vivir en fe, ser buen mayordomo y ser generoso. Más que ser minimalista y quédate con una silla, me explico, o vive menos, o lo que tú quieras, vive con menos cosas, etc. Entonces, así yo un día ya no quiera ser minimalista y ya diga, no, es que ya eso del minimalismo pasó de moda. Viviendo ligero en Dios es algo que va a poder persistir. ¿Por qué? Porque son principios bíblicos, no son cosas que yo estoy inventando, que estoy sacando de una corriente filosófica artística, ¿no? Porque también mucha gente dice, no, es que el minimalismo es una filosofía mundana, ¿no? Porque aquí hay dos cosas, si me permites decirlo rápidamente, para los que nos vayan a escuchar y tengan ese concepto del minimalismo como una cosa medio rara del budismo y cosas así, ¿no? Porque sí las hay. Hace unas semanas me estaba escribiendo un pastor, hey, que tienes que tener cuidado porque eso pues es una doctrina medio falsa, entonces pues tiene ciertas cosas, ¿no? Entonces yo, a ver, permíteme un segundo. Y la cuestión aquí, y son datos bien interesantes, porque realmente el minimalismo como nombre empezó en Estados Unidos y realmente empezó como una contracultura. Y adivina quién lo empezó. Un pastor calvinista. Wow. Que se le conoce como la palabra es déjame encontrarlo aquí. Se me fue, es un teólogo, pero se me fue la palabra. ¿Manda? ¿Fue David Platt? No. Se me fue la palabra. Es un origen filosófico, trascendentalismo. Esa era la palabra. Ya se me había olvidado. Y es algo muy, muy padre porque si tú indagas más acerca de la corriente filosófica, artística del trascendentalismo, que de ahí nace estos escritores que pusieron en la mira la idea de vivir más simple. En aquel entonces, en 1500 más o menos, era así como una contracultura por lo que estaba pasando en ese momento en Estados Unidos. Y este pastor calvinista que empezó a trabajar con el trascendentalismo invitaba a entender que en las cosas simples había mucha belleza. ¿Ok? Entonces se empezó a adoptar con otros autores y aplicar en la cuestión artística. O sea, más como que se fue guiando hacia lo artístico. Y era también contracultura porque antes solo el arte se veía como muy ostentoso, lleno así los cuadros bien requete que wow y así, ¿no? Y empezó el minimalismo como a mostrar, oye, pues no, también las cosas simples y sencillas, prácticas y así, pues también son bonitas, ¿no? Y eso se pasó a Alemania y bueno, en fin, se empieza a hacer la cosa en la manera artística, pero lo simple, o sea, el trascendentalismo y la manera en la que se expresan esas cosas, realmente tenía que ver con la convicción de que cuando tienes menos, cuando quieres vivir más simple, pues vives más relajado, más tranquilo, más feliz, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado tenemos el minimalismo de Estados Unidos, que es contracultura, pero por otro lado tenemos el ascetismo, que el ascetismo sí está muy ligado al budismo, ¿ok? Y que básicamente es una filosofía de la privación de los placeres terrenales y de las cosas terrenales para alcanzar espiritualidad. Ninguna de esas
ninguna de esas dos cosas es tan acertada como lo que nos maneja la Biblia. Entonces no tiene nada que ver, o sea, sí, pues puedes ser minimalista de una manera física, o sea, por ejemplo, mi cuadro es minimalista, me explico, o sea, pues nomás tiene ahí unas rayas que se ven muy padre, me explico, mi decoración es lo más simple y minimalista que puedo, sí, pero de fondo, en el trasfondo, no tiene nada que ver con esas corrientes, así que porfis, no se vayan con la onda, no se vayan con la onda, investiguen más, creo que por eso es mi intención enseñarles que vivir ligero es un llamado de Dios para todos sus hijos. Vivir en contentamiento, fe, en una buena administración y en generosidad es un llamado para todos sus hijos. Sí. Entonces, pues no sé si contesto con eso tu pregunta. Francisco de Asís es uno de mis héroes de la vida. O sea, no sé cuántos libros he leído de él y todavía siento que no lo conozco. Pero vivió una vida, o sea, una de las razones que los frailes usan su bata y solo una soga era para enseñar no tengo nada. Así es. Porque se usaba en el cinturón, se usaba tipo los fanny packs de hoy en día, ¿no? Sí. Que ahora lo usan en su brazo. Muy buchona la onda. Muy buchona. Él usaba esto para decir básicamente ni tengo cartera. Y era una manera de vivir libre. Y eso es lo que me gusta de todo esto. No es... o sea, si minimalismo se vuelve un tipo de esclavitud, o sea, perdió todo el caso. El chiste es vives libre. Es una de las razones, soy bastante minimalista con mi ropa. Siempre uso la misma camisa, siempre compro las mismas gorras y es un tipo de libertad. No tengo que en la mañana estresarme acerca de qué ropa voy a usar el día de hoy. Y sí, viene con sus contras, siempre salgo igual en cada foto y es lo que es, pero vivo libre de algún tipo de estrés de cómo me voy a vestir hoy o cómo me voy a ver. Trato de aplicar eso en otras áreas, especialmente pues mi agenda y porque me empiezo a estresar de más, a cargar de más y con libros no lo he aplicado, fíjate. Ni yo tampoco. He querido. Ni yo tampoco. Pero... sí, en mi casa, yo siempre digo, a ver, en esta casa lo que menos vamos a hacer minimalistas es con los libros. Sorry. O sea, es lo más inútil que tengo, porque si ya leíste el libro, ¿de qué te sirve tenerlo ahí? Oye, robando espacio. Tengo una así como que ciertas reglitas que sigo, que aplico conmigo para hacer como que una mini depuración de libros cada cierto tiempo, porque definitivamente como tú dices, o sea, como para qué voy a mantener tanto libro que igual ya no es relevante en los años. Es más, ya ni me interesa, ¿no? Entonces, pues bueno, pero definitivamente... Ni se la regalaría a nadie. Sí, vaya. Y honestamente, o sea, yo siempre digo, aquí en esta casa invertimos en el conocimiento y somos muy intencionales en a crecer, ¿no? Entonces vamos a comprar libros. En eso sí, ni me volteen a ver, no soy minimalista. No estoy minimalista, ¿no? Tengo ciertas cláusulas ahí, pero no, nada. No, minimalismo no. Ahí no. Ahí sí no. Entonces, Hansel, ha sido buenísimo tenerte. Me gustaría darte como que la última palabra. Si alguien, no sé, está... O sea, creo que ya, o sea, presentaste un caso buenísimo para este estilo de vida, pero no sé si hay algunas últimas palabras. No quiero robar demasiado de tu día. Llevamos casi una hora aquí, pero hay algo más que nos quisieras decir, hay algo más que, no sé. Y también ahorita, por favor, compártenos tus redes sociales, podcast, todo eso. Pero sí, dinos, no sé, un último pensamiento que tengas. Siempre para mí el examinarme, la autorreflexión, el autocuestionamiento es sumamente importante para poder entender mi corazón. Si mi corazón no está alineado al corazón de Dios, a lo que Él piensa, va a ser muy fácil que me cargue de todo, de todas las cosas. Voy a decirlo, yo soy minimalista. Estoy aprendiendo a vivir ligero como todos.
en Dios. Hace 2 meses, bueno, todo empezó en diciembre. Y lo voy a poner así, yo soy minimalista, como les dije, yo no tengo muchas cosas, somos intencionales en ser buenos administradores de todo lo que tenemos, hablo acerca de eso, les comparto acerca de todo esto, pero siempre mi carga es en mi corazón, es en mi mente. Y en diciembre, yo tuve la noticia de que después de haber sido health coach, de haber cuidado mi salud, de haber sido súper intencional y bien maciza en cuidarme, perdí mi salud. Es de ser saludable todo el tiempo y jactarme de ello y trabajar intencionalmente en eso. Ahora ya no soy saludable. Y eso me llevó a muchísimos cuestionamientos al respecto. Tenía muchos dioses. Y no necesariamente tiene que ser un dios del minimalismo, ni mucho menos. Pero yo misma había creado dioses y con ellos había puesto mi confianza y mi fe en mi salud, en lo que conocía acerca de mi salud. Todo este tiempo de diciembre para acá ha sido un constante trabajo en cada uno de los pilares para aprender a vivir ligero. Primero estaba de que, ¿cómo Dios? O sea, ¿cómo tú permites que yo me enferme? O sea, ¿pero por qué? Porque yo te tendría que dar gracias si estoy perdiendo la salud. Oye, si yo he sido buena administradora de mi cuerpo, buena mayordoma. O sea, ¿cómo es que te atreves a quitarme mi salud? O sea, ¿por qué razón? Justifícalo. Orgullo, totalmente. Y para mí era muy complicado durante todos estos meses dar ese paso, decir, gracias Dios, porque es una oportunidad en conocerte, en crecer en fe, en agradecer por las cosas que ya tengo tengo mucho que agradecer. Y pues incluso en la enfermedad voy a ser buena administradora de lo que tú me has dado, de esta temporada. Y aún así voy a darme en generosidad a mis hijos, a mi esposo, a mi comunidad, a mi familia, a mi iglesia, a mi ciudad, a todos los que me siguen. No, la gente estaba deprimida ahí, conmiserándose durante varios... o sea, yo seguía en mi día a día, pero en mi interior era una conmiseración total. Y les compartí en mis redes sociales, llega un punto en que... ¿Y qué tal si pierdes todo? ¿Y qué tal si pierdes tus cosas? Tu casa, tu familia. Esta cuarentena, esta pandemia retó mucho en todo sentido. Eso. ¿Y qué tal si pierdes todo? Que Él sea suficiente para mí. Yeah. Es sumamente importante entender eso. Así yo pierda mi salud, así yo pierda mis cosas, en esta pandemia incluso es oficial, es oficial lo que te estoy diciendo. Para nosotros fue muy complicado en el trabajo, en las finanzas de mi esposo, porque aunque somos buenos administradores intencionales, él es mercadólogo, es súper bueno en finanzas, no pudimos vender. Realmente él se dedica a las ventas, entonces realmente su negocio cayó de vender a no vender nada. Wow. Y justo cuando yo perdí mi salud oficialmente, bajo esos estudios que me hicieron, en esa semana me dijo, Hansel, piensa en que tal vez tu casa tan bonita por la que hemos luchado mucho tiempo, tenemos que venderla. Y yo así como que, ¿qué tal? ¿Y qué tal sí? ¿Y qué tal sí? ¿Y qué tal sí? Saca de la profundidad de nuestro corazón, en donde está nuestra confianza. Yo confiaba en lo que yo sabía, en lo que yo cuidaba de mi salud. ¿Me explico? Entonces, yo te reto hoy, en este momento, que hagas esa reflexión. ¿Y qué tal si pierdo todo? ¿Voy a poder dar gracias? ¿Voy a poder crecer en fe? Incluso cuando pierda todo, ¿voy a poder ser buen administrador de lo que Dios me está dando en esa temporada? Y realmente voy a poder, en agradecimiento, fe y administración, darme en generosidad completa
a todo lo que estoy viviendo y a los demás? ¿Y qué tal si pierdo todo? Que Jesús sea suficiente y que Él nos ayude a vivir ligero. Creo que es un llamado para todos los cristianos a aprender a vivir ligero en Dios. Eso sería lo que quisiera decir. No, pues espero que se encuentren mejor ahora en tu salud, Gracias, tus gracias a Dios. finanzas y todo. ¿Sí? Estamos trabajando en ello, estamos trabajando en ello. Dios ha sido muy grande con nosotros y si me dejas también voy a hacer un anuncio oficial, no lo he dicho en mis redes sociales, pero estamos muy contentos porque, como te dije, tuve que trabajar en cada una de estas áreas. En agosto del año pasado nos unimos a este llamado de Dios de la adopción y de foster family. Y Wow. estamos muy emocionados. Mira, me dieron ganas de llorar. Para mí fue muy complicado decir, bueno, ya perdí mi salud. Estamos en el momento peor de financiero que podemos estar. Pero tengo mi familia, tenemos la fuente de gozo continua que es Jesús. Podemos continuar con este paso de ser foster family. Somos la familia oficialmente número 5 del estado de Sonora. Wow. En comenzar con este programa en Hermosillo, Sonora, en todo el estado de Sonora. No hay este empuje, ¿no? El foster se me fue en español. El acogimiento familiar es algo súper nuevo. Y este movimiento empezó a raíz de Efecto Esperanza. Y me gusta, quiero aprovechar para decirlo, porque tiene que ver mucho con todo esto, de verdad. Siempre podemos dar gracias por lo que estamos pasando, bueno o malo. Podemos crecer en fe, podemos ser buenos administradores y podemos vivir en generosidad. Y nuestra familia puede ser generosa con alguien que no tiene nada y acogerlo. Entonces, pues eso. Efecto Esperanza es una organización cristiana que ¿quién crees que la hizo? Joshua Becker, de Becoming Minimalist. Oh, wow. Y es la primera vez que Efecto Esperanza se instala en México oficialmente. Wow. Y somos la familia número 5. Muchas veces mi mente ha sido, no, Hansel, no puedes. O sea, ¿cómo es que si estás batallando con tu salud, estás escribiendo el libro, tienes homeschool, ¿cómo es que vas a acoger un niño? No, hombre, ya, o sea, ya pasaste. El temor, pero sabes que no. De verdad, esto es un llamado que hemos recibido, que queremos obedecer, que queremos aceptar, y contra viento y marea viviremos ligeros en generosidad. Y pues bueno, oficialmente todo el mundo sabe que en cualquier momento nos pueden llamar para recibir a un bebé. Oh, man. Pues vamos a estar orando por ustedes. Qué Gracias, emoción. gracias a Dios. Entonces, pues así, eso es lo que tendría que decir, amigo. Va, pues muchísimas gracias, Hansel, por venir y abrir tu corazón. Y sí, o sea, no eres minimalista con palabras. No sé por qué el podcast todavía no lo debes de estar actualizando. Necesitamos tu voz, necesitamos tu mente, tu corazón. Entonces, si puedo dar mis 2 centavos ahí, te animaría a seguir con el podcast. Gracias. Viviendo Ligero. Está en Spotify, muy, muy bien hecho. Muy profesional, pero al mismo tiempo muy buen contenido. Y sí, ¿cómo te podemos encontrar en redes? Como Hansel Martz, Viviendo Ligero en Instagram. No uso Twitter ni nada más. En Clubhouse ya pasó la fiebre de Clubhouse. Yeah. Entonces, pues, nomás en Instagram me puedes ver, y en mis redes sociales es eso. Instagram, Hansel Martz, Viviendo Ligero. Soy la única Hansel mujer, creo que en todo México. Entonces, pues, ahí les va a salir. Y pues mi podcast eres mi casi tocaya.
Casi tocaya. Casi tocaya. Cuando lo estaba diciendo Hansel y Jesiah Hansel. Wow, suena chistoso. Pero sí, muchas gracias, Jessy, de verdad. Muchas gracias por la oportunidad. Espero que sea de bendición, de ánimo, de inspiración. Y pues bueno, vamos a echar 100%. muchas ganas. No, súper. Y sí, muchas gracias por estar aquí y todos los que están escuchando, gracias por escuchar y nos vemos el próximo jueves. Ánimo.